Muy buenas noches, estimados alumnos de este diplomado en Impuesto a la Renta. Mi nombre es Carlos Arenas Bazán, soy docente, soy abogado y docente en materia tributaria y voy a tener el gusto de ser uno de los docentes que va a guiar este curso virtual o este diplomado virtual en Impuesto a la Renta. Bien, vamos a empezar hablando sobre el impuesto a la renta. Cuando nosotros hablamos justamente del fenómeno tributario, solemos mencionar rápidamente qué cosas tributario, impuesto, ¿verdad? Más allá de que el derecho tributario esté compuesto por tasas, impuestos y contribuciones, pero rápidamente nosotros ligamos a esto con lo que son impuestos, y cuando hablamos de impuestos, de repente los más famosos, por así decirlo, es el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, ¿no? Teniendo como característica esencial o como diferencia cada uno de ellos en que el impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto que va a gravar solamente la diferencia existente, que es el valor agregado. Y cuando hablamos nosotros del impuesto a la renta, hablamos de un impuesto directo que grava la riqueza que se produce o que produce una persona, ¿no? Esto es justamente el impuesto a la renta. Y dentro de nuestro esquema, aquí en el Perú, contamos con una subdivisión tripartita, ¿no? Lo que es los impuestos o las rentas de capital, las rentas de trabajo, las rentas empresariales. Y dentro de las rentas de capital encontramos lo que es la primera y segunda categoría, arrendamiento, subarrendamiento, cesión en uso, etcétera. Y dentro de la segunda categoría de la segunda categoría de renta de capital encontramos la enajenación de inmuebles, acciones, dividendos, etcétera. Cuando nosotros hablamos ya de las rentas de trabajo, encontramos las rentas de trabajo independiente y las rentas de trabajo dependiente, ¿no? Las rentas de trabajo independiente, que son aquellas por las que se emiten un recibo por honorario, salvo la situación de aquellos que se encuentran bajo el régimen administrativo, bajo el régimen de contrato administrativo de servicio, también llamados CAS, que en realidad tienen todas las características de ser una labor o ser un trabajo reconocido de acuerdo a las leyes laborales vigentes en el Perú. Sin embargo, a este régimen se le dio la constitucionalidad, ¿no? Se le dio la constitucionalidad de este régimen, por el cual las personas que tienen contrato administrativo de servicio, posición mía, más allá de tener toda la condición de realizar labores estrictamente de dependencia remuneradas y subordinadas y constante también, no son calificados como el decreto legislativo 276 o el decreto legislativo 728, sino que son considerados como un régimen casi excepcional, por el cual no van a emitir recibos por honorarios, pero van a ser considerados dentro de las rentas de trabajo. Que si nosotros hablamos de un tema de cuantía para efectos de la renta, pues ellos tienen cierta ventaja, ¿no? Porque en las rentas de trabajo se puede deducir hasta el 20% de la renta bruta para aplicarles las 7 UITs o posterior 3 UITs. Sin embargo, en las rentas de trabajo dependientes no hay esa posibilidad de la aplicación de las 7 UITs anteriores. Entonces, mis estimados amigos, vamos a empezar a hablar un poco sobre el impuesto a la renta en general, ¿no? Cuando nosotros hablamos del impuesto a la renta, sí, en general, empezamos a hablar también de teorías, ¿no? La teoría de renta producto, la teoría de flujo riqueza, la teoría del incremento más consumo. Esta última teoría muchas veces no era tocada, ni siquiera era analizada. Por ahí se estudiaban, sin embargo, no se tenía la total certeza o la total seguridad de que podía ser aplicada. Sin embargo, ahora, a partir de no regulación, sino a partir de la inducción que ha empezado a dar la administración tributaria sobre el incremento patrimonial no justificado, se pueden verificar justamente esta teoría, porque esta teoría va enlazado con los mecanismos que utiliza la administración tributaria para poder presumir la diferencia patrimonial o el desbalance de patrimonio. Entonces, por ahí viene lo interesante de este régimen, ¿no? O de esta teoría.
Sin embargo, pasamos a las otras dos teorías, de repente las más conocidas, de repente las más utilizadas, que es la teoría de la renta producto y la teoría del flujo riqueza, ¿no? La teoría de la renta producto, que incluso la podemos encontrar dentro del artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, en el inciso A básicamente, nos dice que las rentas de capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, ya, eso grava el impuesto a la renta. Y en nuestra norma te dice que esto corresponde a la teoría de renta producto. Sin embargo, en nuestra norma no te menciona la teoría del flujo riqueza, que la teoría del flujo riqueza tiene las mismas características de ser de una fuente durable, susceptible de generar ingresos periódicos, pero tiene como particularidad que también te dice que son de ingresos provenientes de acciones con terceros. Por tanto, en esta posibilidad de la utilización del flujo riqueza, ya se habla situaciones como las de ingresos eventuales o ingresos por loterías, ingresos por situaciones del azar también, ¿no? Y es más, en este inciso B de la ley del impuesto a la renta podemos verificar algunas de estas situaciones. Las rentas de capital son aquellas provenientes de enajenación de inmuebles distintos a la casa habitación, efectuado por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tal. Bueno, ahí no está exactamente lo que les estaba mencionando, sin embargo sí es un clásico ejemplo de lo que es la teoría del flujo riqueza o la teoría del flujo riqueza. ¿Qué es lo que va cambiando? ¿No? Cuando nosotros hablamos de las rentas de capital, decimos que estas rentas de capital son rentas pasivas. Las rentas de trabajo, las rentas activas y bueno, las rentas de tercera categoría obviamente van a ser rentas activas porque tiene activo más pasivo y ya deja de ser únicamente pasivo, por tanto también se le llaman rentas activas. Sin embargo, viene una pequeña diferencia, ¿no? Porque cuando se habla de la teoría de la renta producto, básicamente te expende a todas, ¿no? Por ejemplo, si yo realizo un trabajo, por ejemplo, si yo rindo una propiedad, yo estaría dentro de la renta de la fuente producto, de renta producto, ¿no? De la teoría de la renta producto. Sin embargo, cuando hablo de la teoría del flujo riqueza, hablo de la actividad que se tiene a partir de ingresos con terceros, ¿no? Hay una lectura bastante interesante del doctor Roque García Mullín, que si usted, bueno, yo me comprometo a entregárselos, les iba a decir si la pueden conseguir, pero bueno, en este caso yo me comprometo a entregarle justamente esa teoría del doctor Roque García Mullín para que ustedes puedan beneficiarse de leyendo esas teorías. Ahora, lo que sí les quiero dejar en claro es que estas son teorías, ¿no? La teoría te va a permitir llegar a la aplicación correcta de una actividad que puede estar grabado con el impuesto. Sin embargo, la teoría no es la que te va a hacer pagar un impuesto. Porque para que tú tengas que pagar un impuesto, por mucha teoría que existe, si esto no está positivizado dentro de la norma, en este caso de la ley del impuesto a la renta y regulado a través de su reglamento, entonces no va a estar grabado. Las teorías son solamente para conocer la estructura, el porqué, de dónde se desprende, el por qué se hace de esta manera y cómo ha llegado a ser positiva. Recuerda que en nuestra estructura hablamos de principios constitucionales y uno de estos principios constitucionales muy, muy importante es el principio de legalidad o el de reserva de ley. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora que nosotros vamos a hacer una correcta aplicación de esas teorías. Las teorías para poder entender, para saber la estructura y de dónde se desprenden estas, sin embargo, no se dan los efectos de pago a través de la teoría, sino a través de lo que se encuentra plasmado en nuestra ley del impuesto a la renta, en nuestro reglamento que va a regular justamente la ley o en alguna norma anexa que pueda acoplarse justamente a la ley del impuesto a la renta o que pueda enlazarse con ellos, no como las del ITAM, por ejemplo. Bien, entonces ya como estábamos conversando sobre lo que era la teoría de la renta producto, la teoría del flujo riqueza, hay que tomar en consideración justamente que estas dos teorías siempre se han mantenido con un poco de importancia mayor a la del incremento del consumo. Sin embargo, a partir de la aparición
del desbalance patrimonial o el incremento patrimonial no justificado o la necesidad de inducción por parte de la administración tributaria que se dieron desde fines del año 2017 a la fecha. Entonces vamos a ir enmarcando situaciones diversas, situaciones distintas. Vamos a continuar entonces. Sabemos, por ejemplo, que en la renta de primera categoría se grava el arrendamiento o subarrendamiento, las rentas de capital o las rentas de segunda categoría, la enajenación de inmuebles, dividendos, acciones, las rentas de trabajo, que son cuarta y quinta categoría. Estas pertenecen exactamente a lo que es renta de persona natural. Porque una persona jurídica, una empresa, no puede tener renta de cuarta categoría, no puede tener renta de quinta categoría, no puede tener renta de primera o de segunda categoría. Cualquier situación descrita en las rentas de primera, segunda, cuarta o quinta categoría que sea aplicada por una persona jurídica tendrá que gravarse como tercera categoría. ¿Ya? Cualquier situación que se asemeje, por muy semejante que sea, a la primera categoría, a la segunda categoría, a la cuarta o a la quinta, va a tener que tener un tratamiento de tercera. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando hablábamos de las rentas pasivas y las rentas activas? O sea, cuando yo formo una IRL o de repente con otras personas formo una SAC, una SRL, etcétera, cualquier otro tipo de calidad societaria que exista, ya no son rentas únicamente pasivas o únicamente activas, sino que estoy mezclando el capital, porque yo no puedo poner una empresa sin tener capital. Ahora, no necesariamente, por ahí alguien dirá, oye, pero hay empresas que se forman sin dinero. Claro, es que esas empresas se forman con capital no dinerario, pero que finalmente es capital. O sea, yo puedo aportar esta laptop, que es un aporte no dinerario, y esto sigue siendo una fuente pasiva, porque esto no sale a trabajar. Pero si yo constituyo esta empresa, yo aporto esta laptop y luego de ello yo realizo un trabajo intelectual o un trabajo físico para poder generar ingresos a esta persona jurídica, ya no estamos hablando entonces de rentas pasivas o solamente de rentas activas. Estamos hablando de la mezcla de una y otra. Por eso que tendríamos que identificar si una persona jurídica realiza, vamos a suponer que esta persona jurídica tiene propiedades, activos, propiedades, y empieza a arrendar a otra persona. ¿Va a ser calificada como renta de primera categoría? Para empezar, la norma ya me dice que no. Pero por un tema de entendimiento y desarrollo a lo que queremos llegar con este diplomado, vamos a analizar por qué la norma te dice que no. Cuando hablamos de la renta de primera categoría, renta pasiva, renta de capital, pasiva, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona jurídica, ya les explicaba que es mi patrimonio más mi trabajo, porque yo realizo el trabajo para la empresa de poder buscar a una persona natural o jurídica para que me arriende esa propiedad. Yo realizo esas labores de cobranza, etcétera. Entonces ya vemos que hay un tema de mezcla entre lo pasivo y entre lo activo, por el cual no podríamos hablar únicamente de rentas pasivas o rentas activas. Entonces, desde ese momento ya no se puede calificar esta actividad de una persona jurídica como rentas de primera o rentas de segunda, y en el caso de la renta de trabajo mayor aún, ¿no? Porque el trabajo es lo que realiza una persona, por eso son rentas activas. O sea, yo no me siento a esperar nada, sino que yo realizo una labor por el cual a mí me van a generar ingresos y por el cual yo voy a tener que aportar un impuesto que va a estar grabado de acuerdo a las normas peruanas. Entonces, una persona jurídica no puede realizar un trabajo. Una persona jurídica lo que realiza es un servicio. Y este servicio es realizado por trabajadores que trabajan para esta persona jurídica o por quienes guían a esta persona jurídica. Una persona jurídica es una situación o un ente que no tiene vida propia, sino que depende de las decisiones de directorio, decisiones del gerente, etcétera. Por eso que incluso cuando se habla dentro de la materia tributaria, a una persona jurídica tú no le puedes decir persona jurídica, tú tienes que venir a comparecer, porque quien comparece es el representante legal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Justamente eso es lo que estábamos hablando cuando explicábamos el impuesto a la renta de personas naturales, y lo había dividido, lo había sacado justamente este impuesto a la renta de personas naturales, porque no sería correcto de que nosotros hablemos sobre
las rentas de capital o rentas de trabajo con una persona jurídica. Ahora, cuando nosotros también hablamos del impuesto a la renta, hablamos de los momentos en el cual nace la obligación tributaria, de los momentos de lo que es la imputación del impuesto a la renta. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que las 5 categorías tienen imputaciones distintas, ¿no? Cuando yo hablo de la primera categoría, este impuesto se va a imputar o va a nacer a partir de lo que es el criterio del devengado. Posteriormente, la segunda categoría, lo que es el criterio de lo percibido, la tercera categoría de lo devengado y la cuarta y quinta, que son rentas de trabajo, de la teoría de lo percibido, ¿no? No podemos mezclar una con otra porque estos justamente son las características para los efectos de lo percibido, de lo devengado y las categorías que se van a aplicar cada una de ellas. Por ahí podría existir una especie de excepción en el tratamiento de las constructoras inmobiliarias respecto a la tercera categoría y su criterio de imputación para poder realizar los pagos a cuentas. Ahora, es importante saber que el nacimiento de la obligación tributaria, no es lo mismo que la exigibilidad de la obligación tributaria. Nace la obligación tributaria cuando se realiza el hecho previsto en la ley, o sea, cuando el hecho imponible se juridiza a través de la hipótesis de incidencia, o viceversa, cuando la hipótesis de incidencia cobra vida a través del hecho imponible, de la realización del hecho imponible, ¿no? ¿Quién vende? Ok, Carlos ahora vendió, entonces ahí se produce el hecho imponible. Cuando yo hablo de la hipótesis de incidencia, solamente la norma lo que dice, el abstracto, la potencialidad, pero cuando yo realizo la actividad, entonces ya no estoy hablando de potencialidad, sino ya estoy hablando exactamente de la posibilidad de realizarlo. ¿Ok? Entonces, ahí nace la obligación tributaria. Sin embargo, al nacimiento de la obligación tributaria no se vuelve exigible, sino que se va a volver exigible de acuerdo a criterios. Por ejemplo, yo puedo vender una casa, aparentemente se realizó el hecho imponible de la venta, pero el criterio de imputación, por ende, el nacimiento de la obligación sustancial y formal para la segunda categoría se va a dar siempre y cuando se realice el pago de esta venta. Mientras no se me realice el pago, no va a ser exigible, no van a ser la obligación tributaria. Lo mismo pasa en la cuarta y quinta categoría. Ahora, vamos a suponer que se realice el pago, por tanto nace la obligación tributaria. Todavía no es exigible, pues. Todavía no es exigible, porque esto se va a volver exigible en el momento que venza el cronograma que nos otorga la SUNAT año a año como cronograma nuestras obligaciones mensuales y obligaciones anuales. Terminado el plazo para presentar la declaración jurada y pagar, al siguiente día ya es exigible. Y se exige mediante una orden de pago, y esta orden de pago, salvo que recaiga en algún tipo de excepción, no es necesario que se espere un plazo de 20 días para poder ejercer la acción coercitiva amparada en el ius imperium del Estado para poder llevarlo a una cobranza coactiva. Entonces, ahí está la diferencia de lo que es el nacimiento de la obligación tributaria y de lo que es la exigibilidad tributaria, ¿no? Bueno, mis estimados amigos, por el día de hoy vamos a terminar justamente con esta parte para después empezar a tratar uno a uno todas las categorías y llevarlo al punto práctico. Igual yo espero también de ustedes que puedan enlazarse a través del foro a realizar sus consultas para poder tener un tipo de trabajo más dinámico entre todos nosotros. Hasta una próxima oportunidad.